Habla Inge Podcast llega gracias a WARMI, plataforma digital peruana de divulgación científica de fauna silvestre. Wild Hunger, asesoría de investigación y nutrición de fauna silvestre. Dulzura, Latin flavor in each bite. ¡Esa gente! Hola, gente. Bien. A tope, tenemos que entrar, pues, a tope. Sí. ¿Cómo andás? Bien, con frío, hace mucho frío. Que son así. Yo supongo que ya por Perú ya debe estar calentando ya. Se debe estar calentando la cosa. Mi mamá me estaba diciendo que estaba el clima feo, está lloviendo, está haciendo frío. O sea, todavía no llega la primavera, parece. Tiene que haber un señor temblor. Un sacudón. Ajá, un sacudón. Que dé la bienvenida a la primavera. Típico. Porque, bueno, Típico. todavía falta, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber su sacudón, como siempre, pues, ¿no? En Así estas es. épocas. Mire, te cuento. ¿Qué fue? Te cuento. Te cuento que tomé bueno, te voy a explicar el contexto. No, espera. Hay un acá en la chamba hay un manager que es latino también, es de Chile, y la vaina es que le mandó un correo a mi manager y le dijo, oye, yo sé que ahí hay un tech, ¿no? Que habla español. medio simplón. Ya. Que habla español y justo tengo un curso sobre nutrición acuícola, pero el curso está en español, ¿no? Entonces, a ver si le puedes mandar para que se registre y entre. Y me mandó y yo, chévere. ¿Y quién lo estaba dictando? ¿Una universidad latina o era un instituto latino? En realidad es un grupo. Tiene ahí su canal de YouTube, que no me acuerdo, pero es que ya lo tengo ahí agregado, suscrito. Pero está financiada, me parece, por la Universidad de la UNAL. Se parece a la UNAL, la de la agraria, UNAL. ¿Mexicana es? La mexicana, sí. UNAM. La UNAM, la UNAM. En donde yo también ya cuando era de pregrado había hecho un curso ahí de recirculación. Bueno, es financiado por ellos y ya, era gratis. Eran 2 días. Ya me metí. Todo virtual, todo era virtual. Todo virtual. El primer día todo bien, todo en español, tranquilo, acá. Ahí recordando cosas de nutrición y todo lo demás. Y el segundo día tocó, fue más internacional, más que todo. Y hubo dos doctoras, una doctora de India y la otra doctora de Francia. Interesantísimo cómo están ahí, cómo están yendo en cuanto a nutrición acuícola por esos países. Bravazo, ¿ah? Bravazo. Qué chévere. Sí, muy chévere. Entonces lo dictaron en inglés, esas presentaciones. Claro, estas 2 presentaciones fueron en inglés y sí. Y ya el resto fue en español. ¿Era dirigido a chicos de pregrado o era en público en general? Era en público en general. Claro, público concerniente a la acuicultura, pues, ¿no? Pero sí. Pero podía ser estudiante, alguien de una empresa, etcétera. Exacto, sí. Sí, pero súper técnico, yo estaba ahí apuntando, tengo mi plaje acá, porque sí son años que yo al menos estoy actualizándome en esto de nuevo. Si no han visto el pato de introducción, yo soy ¿cómo se dice? Un hijo pródigo que me salí un poco de ramo de cultura y estoy regresando al área de cultura. Entonces, durante ese tiempo, no es que se quedó la industria y todo sigue igual. No, porque toda la ciencia en cualquier campo sigue y avanza. Peor cuando es de producción, ¿no? O sea, eso va años luz. Sí. Entonces ahí yo estaba pues volando, ¿no? Algunas cosas sí, obviamente siguen siendo, porque los conceptos siguen siendo los mismos. Las bases. Pero hay otras como que
wow, qué loco. Han cambiado mucho, han descubierto otras cosas. Entonces vamos a hablar un poco de nutrición. Nutrición en general, porque la acuícola es básicamente lo que se hace en nutrición de zootecnia, que es de producción también. Así que ahí Ipirina está pues en su cancha nadando y yo le voy a dar acá, le voy a ir tirando unos datos. Yo voy a estar como pesito. Claro, claro, a ver si ella puede desgranar ese concepto y agrandarlo, ¿no? Y yo creo que ya varios que nos han escuchado antes me deben haber escuchado decir que pues las bases son las mismas, ¿no? La bioquímica es la misma. Lo único que hacemos es acoplarla al organismo que pues estás estudiando ahora, ¿no? Pero si sabes la base, puedes llegar a entender más o menos cómo se va ajustando, ¿no? A los diferentes bichos o animales. Exactamente, exactamente. Entonces, uno de los temas que se dio, y creo que es el más interesante, y es en el caso de acuicultura, y creo que cualquier industria de producción animal, es el tema de la alimentación, o sea, la alimentación artificial o balanceada que se le da al animal. Hay, al menos en acuicultura, uno de los cuellos de botella que tenemos es el costo que genera generar este tipo de alimentos. Y es en base a la harina y el aceite de pescado, que es demasiado costoso. Entonces, lo que se está buscando ahora son reemplazar, ¿no? Sustituyentes de eso. Sustituir parcial o totalmente, ¿no? Bueno, bendita sea que sea totalmente, ¿no? Genial. Entonces, hubo un tema que se llamaba fuentes alternativas de proteína y grasa. Proteína en base al fish meal o la harina de pescado y el otro el aceite de pescado, que es la grasa. Sí, pues, ¿no? Entonces empezaron a hablar ahí, a dar conceptos. Sí, dime. Ahí también creo que no es solamente cuestión de costos, sino también en caso de otras producciones, ¿no? Que llega a afectar el consumo humano, la industria para consumo humano con la industria para alimento para animales, ¿no? Por ejemplo, la soya, que es donde por años yo he escuchado siempre esa competencia y por años es que se vienen haciendo tesis, ¿no? De poder buscar fuentes proteicas diferentes para alimentos para animales, ¿no? Que la harina de soya también ha sido muy utilizada en acuicultura, ¿no? No, sigue siendo usado. Sigue siendo usada, sí. Sí, claro, hay muchos más aspectos que tan solo, o sea, en la acuicultura depende mucho de la especie que estás utilizando, a la que vas a alimentar. Sí, o sea, son muchos factores. Eso vamos a hablar ahorita, porque no me quiero anticipar a. Entonces, una clave que nos dio era la doctora, me acuerdo, creo que la francesa, nos hablaba sobre tener en cuenta, por ejemplo, cuando haces tu alimento balanceado o vas a, ¿cómo se dice? Formular, ¿no? Esa es la palabra. Formular. Es la cantidad de triptófano. Nos genera arginina y lisina. Entonces nos decía, esto es fundamental. Ahora, ella estaba hablando de camarones. Y eso ella lo ponía y sostenía, estoy hablando de camarones. O sea, por favor, esto no lo aplique a tilapia, no a salmón, no a trucha, no, estoy hablando de camarones. Ahora, los aminoácidos o cualquier nutriente que nosotros llamamos esencial, porque también existe ácidos grasos esenciales, por ejemplo, que tal vez mucha gente también lo ha escuchado, es todo aquel nutriente que nosotros o la especie que estamos estudiando no lo produce por sí mismo. Ellos necesitan de otro componente para poder sintetizar eso, ¿no? Entonces, por eso se le llama esenciales y son vitales para la vida de ese ser humano, de ese ser vivo, vamos a decirlo así. Estos aminoácidos esenciales se utilizan para la síntesis de proteína, o mejor dicho, ganancia de músculo, o sea, ganancia de carne, o sea, lo que tú vas a vender al mercado, ¿verdad? Porque al final lo que tú vendes es músculo. Pero lo importante es que cada especie tiene un aminoácido esencial diferente.
Hay especies que su aminoácido principal es metionina, otros es lisina, otros lisina y treonina, y como en este caso, por eso la francesa recalcaba que era para camarones, porque tal vez en camarones, yo no conozco, ¿no?, la nutrición de camarones, claro. En domésticos nosotros manejamos más la lisina y metionina, ¿no? Entonces, dependiendo de qué especies tú estés trabajando, tienes que enfocarte en él y en la relación que tienen los otros aminoácidos con él. Lo que tú hablabas del cilindro, ¿no? De este barril. ¿Te acuerdas? De este barril, ajá, exacto, del barril. El barril. Entonces nosotros tenemos un requerimiento de cada uno de estos aminoácidos y lo que tú quieres es proporcionarle al animal eso, ¿no? La cantidad que él necesita, pero entre estos aminoácidos también hay una proporción, una relación de 2:1, 3:1, y eso también es importante. O sea, no solamente es la cantidad, sino también la proporción que tú le das, y cambia por especie, cambia por edad, cambia por estado fisiológico, ¿no? Un animal que está en reproducción no tiene la misma necesidad de tripsina, vamos a decirlo así, que un animal juvenil, un juvenil, que un alevino, que está ganando músculo, ¿no? O compara un juvenil con un animal viejo que está en mantenimiento, nada más. O sea, son súper diferentes y es súper importante porque la proteína es lo más costoso, ¿no? Dentro de la ración del alimento, dentro del alimento, es lo que te cuesta más y es lo que principalmente el animal necesita y además es el más costoso para que el animal metabolice, porque el exceso de proteína, ¿en qué se va? En orina y heces. Se va plata. Estás orinando dinero. Plata. Exacto. Sí, literalmente. Al agua. Literalmente. Que esa fue mi tesis de pregrado. Que esa fue mi tesis de pregrado con manatís. Pero el principio es ese, ¿no? Cualquier exceso de proteína que tú le des al animal se va en heces. Y ahí el animal tiene, o sea, cuando come proteína, tiene que desaminar, ¿no? Convertirlo en partículas más pequeñas, que son los aminoácidos. Y cuando tiene que eliminarlo, tiene que aminizar, o sea, realizar el proceso anterior. Para volverlo en componentes más complejos y eliminarlo en orina, en urea, ¿no? Dependiendo de qué especie estemos hablando. Entonces, eso es costoso. Energéticamente para el animal es costoso. Entonces, no es ni, le voy a dar como cancha, ¿no? Proteína como cancha, así sé que no tiene eficiencia. No, porque tu animal va a gastar energía para eliminar ese exceso. Exacto. Y es dinero al agua, ¿no? Y en este caso, en agricultura, es literalmente dinero al agua. Sí. Dinero al agua. Entonces, sí, o sea, es muy importante. Además de esos aminoácidos, también hablaba de ácidos grasos, como el linoleico y el alfa-linoleico. El linoleico, Y el otro dato era el omega 3, que era, creo que es el crucial omega 3, porque 6, el LPA-HA, el DHA, que solamente se encontraban en suplementos marinos o en recursos marinos. He ahí el detalle de no poder reemplazarlo con otro. Porque no puedes encontrar, no sé, omega 3 en espinaca, no. o al menos no en esa cantidad alucinante que tiene o en esa proporción omega 3, omega 6. Y ahí es lo que decía, y ahí es donde todos nos rascamos la cabeza y nos golpeamos y hasta ahorita no podemos encontrar con qué reemplazar esto. Porque hay a totalidad, ¿no? Hay granos, no son granos, son por ejemplo, el maní, las almendras tienen omega 6 y tienen omega 3, pero la relación que tienen en la cantidad no es la misma que una de fuente proteica, ¿no? Como los peces. Por eso es que, o sea, no quiero entrar exacto, o todos los productos no marinos. No quiero entrar a la discusión de veganos y esas cosas, pero sí, o sea, recalcar el por qué hay esta controversia, ¿no? De no aceptar estas formas de alimentación. Y es porque es verdad, el perfil de aminoácidos, de ácidos grasos esenciales que te va a dar una fuente proteica vegetal, no es la misma que te da una fuente proteica animal, ¿no? Eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. No es la misma cantidad, no es la misma proporción entre ellos, ni tampoco digestibilidad, ¿no? Que eso ya es algo más profundo, ¿no?
que es cuánto tú le das al animal y cuánto él va a llegar a aprovechar. Entonces, tú le puedes dar un montón, ¿no? Un montón de proteína, no sé, y al final, pues el animal, o sea, esa fuente no es aprovechable y pues todo eso se va a ir en orina o en heces, ¿no? Entonces, Exactamente. hay que ver también eso de la calidad de la fuente. Se me está buscando la palabra calidad La de calidad la de la fuente que fuente. estás dando. Ujú. Exactamente. Ah, mira, ya, acá ya me empieza a dar ejemplos con los cuales se están tratando de reemplazar, Entonces, ¿no? ok. Ujú. Productos con los cuales quieren reemplazar. Uno era la harina de bonito. En Perú, por ejemplo, lo que utilizamos es la harina de anchoveta, y creo que en casi todo el mundo. Ujú. Bueno, en este caso están haciendo con harina de bonito, que tenía mejor digestibilidad. Ahora, Ya. ¿qué es digestibilidad? ¿Qué es digestibilidad? ¿Qué es digestibilidad? Pues de todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Hay parte de que no es utilizable para el animal o para nosotros mismos y es por eso también que pues defecamos, ¿no? Se producen las heces, que son todos aquellos materiales que pues el cuerpo no consiguió utilizar en nuestra primera vía de eliminación, por decirlo así, ¿no? Entonces, todo lo que no es eliminado y se queda en el organismo es digestible, ¿no? Entonces, hay fuentes que son de muy buena calidad y pueden llegar a ser hasta 80% de digestible y pueden haber algunas que son muy, muy malas y pues va a ser menos de 20% digestible, ¿no? Esas son de muy mala calidad. Pero es que Ahora estaba justo también, hablando, ¿no? Eso. Ajá. ahora también depende pues del individuo, ¿no? Exacto, porque, por ejemplo, pongamos, o sea, yo voy O a sea, poner un ejemplo bien sí, sí, sí. zoólogo, ¿ya? Ujú, ujú, Ponte, yo le doy una manzana, ¿ya? O no, no una manzana, unas galletitas de almidón a ujú. una serpiente. Ya. Mis galletitas pueden ser súper digestibles, almidón, o sea, ¿quién no puede digerir almidón? Una serpiente, porque la serpiente es carnívora, no Ujú, tiene amilasas, entonces ujú, no tiene la enzima para poder digerir ese almidón. Entonces, obviamente, mi digestión va a ser nula, ¿no? ujú. Entonces, depende también del organismo a que le estés brindando el alimento, ¿no? Exactamente, sí, sí. También entra un tema, no quiero que ya esto nos ramifica y nos engloba tantas No cosas, lleve a pero otro lado. es que yo también, o sea, en tu población, por ejemplo, tienes 100 peces y le das un alimento que es 80% digestible, no quiere decir Ujú. que todos tus 100 peces van a tener una digestibilidad del 80%. No. Entonces, no, tampoco individualmente, cada individuo tiene una digestibilidad. Es como nosotros, ¿no? Es como el humano. O sea, nosotros, Pierina y yo, nos tomamos el mismo suplemento proteico. Pierina no va a tener una digestibilidad igual que la mía. Ujú. Y somos la misma especie. Exacto. No, no, yo sé que me veo como si fuera otro planeta, pero no, somos la misma especie. Solito acepta. Entonces también ahí entra un tema de, por ejemplo, de genética, que tú empiezas a, ok, necesito estos individuos que tienen mejor digestibilidad y empiezo a tener como se diría, mi casta, ¿no? Tus generaciones, Mi ¿no? Empieza a generación, trabajar por empiezo a generaciones. trabajar Ajá. por generaciones que tienen mejor digestibilidad y los otros empiezo a descartarlos, ¿no? Que Y eso ya ya se nos ve llamos un mundo, pues loco, ¿no? sí, porque eso ya es mejoramiento Es mejor genético, ¿no? Y genético. toda la cosa. Ajá. Pero está ligado a nutrición, totalmente. Sí, O sea, sí, de porque hecho que ¿cómo voy sí. a empezar a reemplazar si no sé nada de Nutri? Entonces, Sí, exacto. esto Sí. es todo un Es bien mundo complejo. enorme que Sí. acá nos podríamos quedar pues 8 horas hablando de eso, porque Y vamos nuevamente al tema de que no puedes trabajar con un foco en un solo tema, ¿no? Porque ponte, imagínate un nutricionista solito trabajando en que no es que todos mis animales tienen que tener una buena digestión y al final imagínate que no es el problema de tu dieta, sino de la genética de esos animales. ujú, Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no? El biólogo, el ingeniero zootecnista en nutrición, ponte otro biólogo que esté trabajando en mejoramiento genético, no todos, un acuicultor, un ictiólogo, o sea, todos así juntos, porque tú sola no vas a conseguir solamente trabajando en nutrición, ¿no? ujú. Es una información
que tiene que haber cruzada, ¿no? Compartida entre todos. Exacto. Ajá. Otro datito, te tiro otro dato. Sí, yo agarro mi papelito poniendo datos ahí. Yo sigo comiendo. Decía que la harina de soya beneficia sí y solo sí en bajas proporciones. En el tema acuícola. O sea, la soya no ha podido entrar. Se sabe que la soya puede tener un porcentaje de proteína interesante. Incluso, o sea, si juegas matemáticamente hablando, como se dice al cálculo, o sea, podrías reemplazar a la harina de pescado casi en su totalidad. Pero, ojo, los aminoácidos de la harina de soya, pues no son los de una harina de pescado. Pero nuevamente vamos, ¿no? Por eso, o sea, si quieres que digiera esa harina de soya en su totalidad, tienes que hacerlo, pero en pequeñas proporciones. Y ahí sí el animal va a poder digerirlo totalmente y aprovechar esa harina de soya. Si no, que ahí muy pues, probablemente si se explica más profundo, o sea, yo como digo, no sé nutrición de peces, pero yo de hecho que creo que se debe a esto que te decía de la relación entre aminoácidos. Exacto. También como en nuestro caso las especies, o sea, una harina es un alimento con mayor cantidad de harina de soya, estaríamos hablando de, por ejemplo, tilapias, en comparación a un alimento que se le da para truchas, ¿no? Entonces, si tú tienes tu granjita de truchas, no le estés echando puritilapia, porque, o conejina, o gallinaza, ¿no? Porque, y viceversa, pues, ¿no? Si tienes tilapia, no le estés echando, pues, no sé, alimento de trucha. Aunque, mira, la tilapia... Te come todo. La tilapia es buen pobre, ¿eh? Pero claro, en la trucha es distinto, ¿no? Ahí sí te pero ahí ya depende más de la biología de la especie que estás hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, es que siempre que hablo de proteína me acuerdo mucho a mi tesis de pregrado, pues, ¿no? Y así nomás recordando, por ejemplo, el suplemento que le daban al manatí era un suplemento de felinos y mamíferos. Y mamíferos carnívoros. Ya, todo bien. El manatí es un mamífero, pero el manatí no es carnívoro, queridos, y no son felinos. Entonces, cualquier obviamente, cosa. sí, cualquier cosa. Ellos leyeron mamífero y dijeron, no, acá, Ahí es. El manatí es herbívoro. Entonces, el perfil de aminoácidos que necesita es totalmente diferente a un mamífero juvenil carnívoro y todavía felino, porque los felinos tienen un requerimiento de taurina muy importante. Que no lo tiene un manatí, lo tiene, sí lo tiene, pero tiene mucho menor que un felino. Entonces, no, entonces ahí vas viendo la importancia que es y tal vez hasta ellos estaban esperanzados de una ganancia de peso súper diferente, pero obviamente tú estás esperando un toque así, pero le estás dando cualquier otra cosa que no es lo que el animal necesita y de nuevo, ¿no? Tal vez le estás dando a más de lo que necesita y el animal al final está gastando más energía en eliminarlo que aprovechándolo. ¿No? Entonces, exacto. Luego, otro datito más. Hablamos de, por ejemplo, la albúmina, que está en todos los suplementos proteicos. La albúmina de huevo es un referente, o sea, siempre va a ser un referente por excelencia, pero no es importante en peces ni en camarones. O sea, en acuicultura la albúmina es como que ¿ya? Si puedes, chévere, si no, Ajá. Interesante. Porque para nosotros, por ejemplo, para los humanos, pues la albúmina es bien, una pues, fuente súper está en ideal, todos los suplementos. Sí, súper ideal. Sí. Se está trabajando con harina de pota, que es la harina de calamar. Qué chévere. Bien. Le pregunté, yo supongo que preguntó, porque es una pregunta, fue un peruano, porque dijo pota, pues, ¿no? La pota es como que muy peruano. Muy peruano. Ellos lo intuyen porque es un calamar, o saben que es un calamar, entonces creen que es un calamar, y por lo tanto dijeron que como que no lo trabajaban mucho en México, por ejemplo, porque era muy costoso hacer harina de calamares.
En el caso peruano, creo que no lo es, porque ya sabemos que la pota es un recurso que está desbordando y relativamente barato, claro. Entonces, claro, la perspectiva peruana era otra cosa. Tal vez el que hizo la pregunta esperaba otro tipo de respuesta, pero no lo iba a saber, pues, porque la doctora no vive en Perú y no sabe el precio peruano, pues, ¿no? Ajá. Entonces... Eso también es otra cuestión chévere, porque muchas veces la gente se encapsula, ¿no? Dentro de un cuadro de, estos son los ingredientes que yo tengo que usar y necesito encontrar estos en cualquier parte del mundo en la que yo estoy trabajando. Y hay que ser un poco más abiertos, o sea, el animal no tiene un requerimiento de ingredientes, el animal tiene un requerimiento de nutrientes. Entonces, si tú no tienes ese ingrediente, lo que tienes que hacer es lo que están haciendo justo los investigadores, buscar sustitutos que tengan, exacto, el mismo aporte nutricional y calidad, ¿no? Que esa fuente o ese ingrediente que tú no estás teniendo a la mano en ese lugar donde estés. Que me pasaba mucho, yo hacía mis prácticas en la selva del Perú y ponte en Lima, ¿no? Algunas dietas tienen que su fresita, que su uvita, que su sandía, y tú estás en una isla donde esas frutas no son típicas, o sea, no te llegan fresa, no te llega sandía, sino más, y entonces ellos se desesperaban como diciendo, ¿y ahora cómo hago? Y era, el mono no tiene una necesidad de fresa, ¿no? El mono tiene una necesidad de una cantidad específica de proteína, ¿no? Igual como el camarón, cualquier otro pez. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscar una fuente endémica o una fuente, no del lugar local donde tú estás, que aporte una cantidad similar de nutrientes a lo que tú estás necesitando. Entonces, ¿qué agarro? Agarro camu camu, ¿no? Agarro frutas locales, ¿no? De ahí, del mismo Loreto. Y eso es importante, no cerrarnos tanto, ¿no? El ingrediente, sino buscar alternativas. Alternativas, sustitutos, exacto. Hablaban también de la harina de sangre, que tiene histidina. Ahí había un ojito. La harina de sangre tiene histidina, lo cual puede producir histamina. Ya, Entonces, ese era un detalle con la harina de sangre, porque hay un detalle ahí con la histamina. Me indica que tiene que ver con una respuesta con el sistema inmunitario. Exacto. Sí. O sea, hay que tener mucho ojo con las cantidades que utilizan. Entonces, tampoco no está siendo chequeado como un sustituto por ese tema. Es un neurotransmisor. Interesante, histamina. Y por último, y el más grande, y con el que también hemos hablado con Pierre, y yo le estoy ahí, tenemos ideas locas, de ingenieros locos, es la harina de insectos. Así es, que está ahí metiéndole, tratando de desarrollarse. Está en India, está en Francia, acá en Canadá incluso en Canadá ya está la producción, solamente que está en pollos, está dirigida a pollos. Los pollos ya se alimentan netamente con harina de insectos, ya no hay harina de pescado en su composición, no lo hay. Entonces, poco a poco avanzando, yo creo que en unos años vamos a ver harina de insectos. Bueno, la harina de insecto ya ha entrado también a la alimentación humana. Sí, humana, sí, claro que sí. Acá todavía no se encuentra en supermercados, pero puedes pedirte por Amazon, tranquilamente. Sí. Está caro, eso sí, está muy caro, Es que también me supongo que todavía la demanda no rinde tanto como para que la oferta sea tan barata, ¿no? Tu producto sea tan barato. Entonces, probablemente todavía la producción sea muy cara, ¿no? Entonces, por eso es que son tan caros los productos todavía. Aquí, por ejemplo, me pusieron me han puesto un ejemplo que lo están usando en Jurel y está funcionando. ¿En dónde? Lo que están haciendo en México, pero lo están usando como pasta. O sea, no en polvo, no es harina, es alimento pasta. Húmedo, entonces. Ajá, como pasta alimento húmedo. Y es de grillo. Es de grillo. Ahora, el problema que se tiene, al menos
con esto es el porcentaje de quitina, que es lo que recubre el exoesqueleto de muchos insectos, ¿no? Ahí vamos a lo de la calidad proteica, porque, claro, los insectos tienen como cancha de proteína, pero ¿cuál es la calidad de esa proteína que le das? Ajá. Porque la quitina viene del citoesqueleto de los insectos, que es muy rica porque es proteína, pero no es muy aprovechable. No es aprovechable. No es muy digestible. Ajá, sí. Entonces, o sea, sí, le estoy dando como cancha de proteína, sí, pero no lo puede aprovechar ni la mitad, ¿no? Entonces, exactamente, sí. Ahí también hay un tema, y creo que eso ya tendría que hablar un entomólogo, se le dice, ¿no? Entomólogo. Sí, entomólogo, que estudia los insectos, ajá. Que, por ejemplo, en la universidad nosotros teníamos alimento vivo y utilizamos se me fue el nombre, telmerios. ¿Tenebrio? Tenebrios. El tenebrio también tiene buena proteína, tiene bastante grasa, pero tiene el tema de la quitina. Entonces lo que hacíamos, hay un estadio, o bueno, entre estadios, que hay ese cambio de tamaño. Cuando va creciendo el tenebrio, tiene que cambiar de piel, ¿no? O bueno, de exoesqueleto, como sería. Renovar, poner uno nuevo más grande para que él pueda agrandarse. En ese momento en el cual ha dejado el anterior exoesqueleto y le está creciendo el nuevo, por decirlo así, se podría aprovechar. Ese es donde tienes que aprovechar porque tiene un porcentaje de quitina menor. Ahí es donde tienes que agarrar y hacer la harina. En ese momento. Entonces, interesante, cierto. Se podría chequear ese momento. No sé si el grillo hace lo mismo. No sé si estamos hablando de la pasta de grillos de adultos o la pasta de larvas de grillo. No lo especificaron. Entonces, también esto es que es un conjunto de cultivos, ¿no? Es un co-cultivo. Es un co-cultivo, porque tienes tu cultivo de peces, de pollo, lo que sea, y aparte tienes que hacer un cultivo de estos insectos. Interesante. Y tienes que desarrollar ese procedimiento. Dietas para esos insectos. Para también. ellos, exacto. Y desarrollar todo el sistema de cultivo también. Exacto, o sea... ¿En qué momento cosechas? ¿En qué momento es todo otro mini mundo para ese gran mundo que tiene? Un co-cultivo, por eso. Porque antes era como que solamente entender el ciclo biológico, ¿no? Y cómo hacer la crianza de la presa, ¿no? Vamos a llamarlo presa, pero ahora también estamos hablando de formulación de dietas para esas presas, porque ya se ha visto que con diferentes dietas que tú les proporciones a estos insectos, su composición cambia. Es más, o sea, nuevamente, yo no soy del área de peces. Voy a dar un ejemplo en insectívoros, ¿no? Por ejemplo, armadillos o osos hormigueros en zoológicos, y era como, ¿cómo le suplemento calcio? ¿Cómo le suplemento fósforo? Porque ponerle ese suplemento encima de la comida no es palatable, no es rico para ellos. Entonces, ¿cómo? Y se ha llegado a la solución de suplementar en las dietas que les das a los insectos, que le vas a dar a esos animales. Entonces, como una cadenita, ¿no? Y ese es eso de llegar a formular una dieta que puede incrementar el calcio en el grillo o en el tenebrio que le vas a dar al animal. Bueno, y también otro datito, estamos hablando del aceite de microalgas con DHA. Sí, eso también me dije, wow, aceite de microalgas, bien, con DHA. Igual su proceso para obtenerlo, pues baratito no es. Entonces, esos son los detalles, o sea, sí se está tratando de hacer sustitutos, ¿no? Pero los procedimientos para obtenerlos están siendo un tanto costosos, y pues todo esto es a raíz del costo, ¿no? Porque si no hubiese este problema, pues nadie se hubiese puesto a investigar. Pero todo es a raíz de costos, porque estamos hablando de producción, y producción... Sí, producción es totalmente diferente, sí, es costos. Entonces, en base a eso, lo que tú tienes que no solamente encontrar un sustituto que sea igual de nutricionalmente hablando comparable, sino también económicamente barato, ¿no? O rentable. O más económico, ¿no? Más económico si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué me das un sustituto que me viene haciendo lo mismo? O que me genera más gasto.
Más No, económico o más disponible también, más ¿no? Porque tal disponible. vez hay, por ejemplo, la harina de pescado para nosotros es más sencilla, tal vez en el Perú obtenerla, pero imagínate un país que no tenga acceso a mar, ¿no? O que no tenga acceso a estas especies que se utilizan normalmente para producción de pescado. Entonces, Ujú. obviamente, traer es mucho más caro. ¿Qué pasaba, Mucho por más ejemplo, caro. en Brasil? Hacíamos raciones con harina de pescado de Chile. Y obviamente le salía súper más caro, ¿no? Porque tienen que Ujú. traer los barriles desde Chile. Entonces, sí, o sea, es hacerlo más disponible o más, más barato, ¿no? Y más barato al mismo tiempo. Sí, así es. Esas cositas aprendí en el curso. Estaba bien, bien interesante, bien Es interesante. Y ahí se nutrición, es muy empezaban lindo. a... Sí, Sí, nutrición sí. es un tema muy, muy lindo y tiene tantas aristas de dónde tomar y de dónde explicar lo que está pasando. Igual yo no soy de producción, porque también lo siento un poco frívolo algunas veces la nutrición de producción, porque es más ver el performance, ¿no? Aumentar el performance del ¿Cómo animal, aumentar comentamos? el Claro. costo. Ajá. Ujú. Y yo ahora que ya estoy más en conservación, algunas veces como que lo veo y es como que, ay, qué frívolo, ¿no? Qué superficial. Pero es chévere entenderlo porque pues a mí me ayuda a plantearlo Ujú. en lo que yo hago, ¿no? Ahora, otro aspecto de esto, de tratar de mejorar un sustituto, yo sé que, no sé, me he ido por la parte fría, que es el dinero, pero el otro lado es el tema ambiental, o sea, al Ujú, crear una menor huella de carbono en el medio ambiente, exacto. al tener un sustituto que ya no es la pesca, porque hay que pescar para crear y no solamente pescar, sino cómo haces que ese pez se vuelva harina. Ujú, Los que no han estado tal vez en una factory de harina de pescado, el proceso para obtener una harina es colosal y los gases que se emiten, porque son hornos inmensos en los cuales se hace el secado y la pulverización y la generación de harina. Bueno, todo eso podría ser menor si es que encontramos un sustituto que ya no se necesita todo ese ujú, proceso. La huella de ujú, carbono, como se dice ahora, es menor, el impacto ambiental va a ser menor. Sin exacto. embargo, por ejemplo, en el tema de encontrar harina de insectos, como es un cocultivo, igual vas a necesitar, por ejemplo, de producción agrícola para poder Ujú, alimentar a estos insectos. ujú, Ese es otro detalle que están viendo. Ok, ya no vamos a pescar, ya no vamos a quemar. Ahora vamos, tal vez en menos metros cuadrados, genera mucho más proteínas que en hectáreas, porque ujú, los insectos no necesitan tanto espacio. ujú, Ok, ya, pero ¿qué comen estos patitas? Necesitamos ujú. ahora, en lugar de esas hectáreas con vacas, vamos a hacer hectáreas con trigo, con soya. Entonces, también, y hay otro tema, ¿no? Ya, ¿y Es que ahora qué yo dudo, hacemos? la verdad, yo dudo que llegue a haber una sustitución completa, ¿no? Yo Ujú, pienso que va a haber más un complemento, complementar algún tipo, un porcentaje con este ujú. tipo de proteína, pero la verdad yo sinceramente no creo que haya un total, o sea, 100% sustitución, yo creo, yo la veo muy difícil. Muy difícil, también por lo Sí, mismo que hemos dicho, la calidad de la proteína, el perfil de aminoácidos que haya complementar, yo creo que ujú. sí, y es una muy buena fuente para complementar, pero Lo, sustitución completa yo la veo bien difícil, Lo que me todavía, ¿no? gusta, lo bueno en el tema, por ejemplo, los ambientalistas, los ingenieros de ambiente que nos están viendo, ambientales que digan, eh, el tema es que se está buscando y obviamente el impacto va a ser Opciones. menor. Ujú, El ujú. impacto va a ser menor. Nunca se puede decir en nuestros temas que el impacto es cero, porque no hay un No, impacto cero. no hay El impacto impactos. se puede disminuir, Ujú, se puede sostener, pero nunca se va a reducir a cero. ujú. Entonces, es así, tal vez puedes cambiar una actividad que tiene un impacto no muy grande a otra actividad de menor impacto, pero igual va a haber impacto. Sí, Y es igual. así, la actividad humana en cualquiera de sus aspectos impacta. Sí, Estamos sí, sí, aquí, sí. estamos aquí estorbando. Sí, Así nos sí, sí, dirían las la otras verdad. especies.
Ustedes Sí, sumando o de sea, aquí están estorbando, o sea, como ya. que en la Entonces, cadena ecológica no haces nada, ¿no? nosotros lo que podemos decir, ok, no podemos dejar de estorbar, pero podemos estorbar menos. Menos, ajá, sí, 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 Ah, sí. eso es lo que se está tratando de Y hacer. también en esta parte de, por ejemplo, hoy creo que hoy día nos hemos enfocado mucho en proteína, pero la verdad es que para mí es uno de los nutrientes esenciales, ¿no? En la parte de formulación. Y no solamente, creo que habíamos hablado mucho en la parte de económica, de que es dinero Ujú, tirado al ujú. agua, pero no solamente es dinero tirado al agua, sino ecológicamente es Ecológicamente, nitrógeno eliminado nutrificas. en el agua y exacto, Ujú. va a haber nitrificación de los cuerpos de agua. Y bueno, Jonathan, si deseas, explica mejor lo que es una nitrificación de cuerpos de agua, pues ecológicamente es súper dañino, ¿no? O sea, no es solo Exactamente, dinero. exactamente. Por eso me iba al plano ambiental, o sea, tampoco es solamente económico. Eso es lo que primero nos mueve, es lo Claro, primero que te golpea, porque te claro, golpea el bolsillo, tú te mueves. exacto, Ok, es lo exacto, primero, pero eso exacto. después genera otros tipos de impactos también, que es, por ejemplo, la Sí, conciencia ambiental, ¿no? exacto. Ujú. Que es Entonces, la verdad es lo con lo primero que tú vendes tu proyecto, ¿no? Mira, es que te va a doler el bolsillo, pero por ujú, atrás es para que que te mira, hagan caso. para Ah, que te claro, para hagan que te hagan caso. caso. Ajá. Sí, Ujú, ¿qué me ha pasado? He tenido que vender el proyecto como que es que mira, vas a reducir el costo de alimentación, pero por ujú, detrás está el bienestar del animal que estoy tratando y ujú, segundo, la nitrificación de los cuerpos de agua cuando estamos ujú. hablando de un animal acuático y también de un animal terrestre, porque vaya, Sí, hablemos en las claro. granjas, todo se elimina al río más cercano, entonces Ujú. estás nitrificando al fin y al cabo, ¿no? Entonces, Claro, uno de los, por ejemplo, de lo que se tomó a raíz de eso, porque era un tema eh, concerniente a la nitrificación, era ujú, los sistemas de recirculación, nacieron a, a- a raíz de eso, pues, ¿no? ujú, Porque era agua con altos porcentajes de aminoácidos o ujú. de nitrógeno que se iba y decía, pero, men, ok, esto no nos sirve para el tema de animales, pero a las plantas esto es Les puede servir. para Ajá. ellos es oro, oro Ujú, puro, es todos los ujú, nutrientes que necesita la planta para crecer. Entonces, ¿qué ujú, hacemos? ujú, Pongamos ahí lechuguitas y tomates, ¿no? ujú. Y ellas van a limpiarnos de paso también y a obtener un agua ya libre de esto y ellas van a, a tomar todos estos nutrientes y van a crecer. Entonces tenemos, este es otro co-cultivo, pues, ¿no? Tengo Ujú. peces y tengo plantas a la vez Sí, y no estoy ajá. impactando al medio ambiente, estoy obteniendo un agua mucho más limpia que ya puede regresar y hacer su ciclo normal Ujú, en el ecosistema. ujú. Entonces, bien, es así como van naciendo cosas Para bonitas minorar, ¿no? para Este poder impacto. nosotros coexistir con el medio ambiente Ujú. sin tener que destrozarlo, pues, ¿no? Hacer tanto daño, ¿no? Es Sí. un win-win, como se dice, acá todos ganamos. Ujú, Yo, ujú. yo, yo gano de tu ecosistema y te regreso lo que estoy obteniendo de ti Ujú. como lo tomé, o al menos casi igual como lo tomé. Y así hay muchos ejemplos, o sea, no solo en acuicultura, por ejemplo, en cuyes, el uso de estiércol para biogás, por ejemplo, Ah, también es sí. otro ejemplo, que ese también sería para otro tema, pero son como que opciones que se están dando dentro de ¿cómo decirlo?, de agricultura, Ujú, zootecnia, acuicultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ujú, producción para minorar ese impacto, ¿no? Que esto me ha hecho acordar mucho porque viene también de la parte de sostener, de zootecnia sostenible, que vayan a ver a Anthony, que van a entender un poquito también de ujú, esta parte, que era esto, ¿no? Buscar opciones de seguir produciendo, pero siendo conscientes del impacto que estamos haciendo ujú, a la parte ecológica, ¿no? Y también el bienestar animal, porque vamos, al ujú. final también, pues ya que te lo vas a comer bien rico en tu plato, dale una vida de calidad, pues, ¿no? Al final, durante tu Sí. ciclo de producción. Ajá. Y como siempre, y esto sí aplicas ya para, yo supongo que a los chicos que van a entrar o que van a desempeñar jefaturas y algo así, o proyectistas que son líderes de proyectos y quieren Ujú, presentarle al inversionista o a quien te va a desembolsar eso que necesitas, muestra tu proyecto. Yo sé que a ti te mueve el tema de ujú, ecología, el tema de bienestar, ¿no? El tema de nutrición. O sea, vas a eso, pero tú enfócale a quien te va a dar la ujú, platita, enfócalo en business, en ujú, platita.
esa es tu carta de presentación. Ya de ahí detrás, ya una vez que desembolse, ya esto era mi real intención. Era Probablemente es así, porque si él no ve sí. números, o sea, si uno no ve números, no contabiliza. O sea, el humano tiene que contabilizar, tiene que poner en casillas, encasillar. Nos encanta poner categorizar. Si no Probablemente hacemos eso, no lo veo. en otros países lo que se mueva sea otra cosa, ¿no? Hay países donde ahorita el foco es cambio climático y conservación y etcétera, pero infelizmente todavía en Perú no hay esa conciencia, ¿no? Ecológica o de cambio climático, o es muy poco, ¿no? Entonces toca que los chicos enfoquen cuál es el objetivo de esa persona que va a evaluar tu proyecto. Que va a evaluar, exacto. Y mételo por ahí, ¿no? Enmascáralo por ahí. No significa que te estamos diciendo de que dejes ese objetivo que tú tengas. No. Manténlo, pero sépalo cómo venderlo. Ajá, Aprende exacto. Aprende a ver cómo vender tu proyecto. Exacto, a vender tu proyecto. Que cuantifícalo. Él te acepte, Sí, que el jurado te lo cuantificarlo. acepte pensando de que va a cumplir, sí, vas a cumplir el objetivo de ellos, ¿no? Que es volver más barato la producción, Algo pero así, que tú te beneficies con tu objetivo, ¿no? Tu objetivo era, no sé, disminuir el desperdicio de nitrógeno, ¿no? En una granja de porcinos, ponte, ¿no? O en un centro acuicultor de tilapias, no sé, ¿no? Entonces, ese era tu objetivo. Pero el objetivo del pata era, no sé, disminuir 10% del presupuesto anual, ¿no? Que va a producción. Ajá. Exacto. Sépalo cómo vender, gente. Yo sé que algunas veces somos muy apasionados, a mí me ha pasado, que creemos que todos quieren nuestro mismo objetivo, ¿no? De cuidar al animalito y el medio ambiente, pero no todos ven el mundo con nuestros ojos, ¿no? Ni tienen nuestra misma intención. Entonces, sí, toca ser un poco malicioso y vender. La verdad que sí. La verdad que sí. Yo también lo aprendí ya estando de jefe, ¿no? Uno lo aprende cuando ya está arriba y ve y le llegan los proyectos y ve, sí, pues, ¿no? O sea, muy bonito, pero esto no me lo va a pasar. Yo por mí lo pasaría, pero no es mi plata, mi jefe sí, no. Pues, pero yo no suelto la plata, entonces lo siento. Y sí, pues, así es. Pastillita para el alma, para futuras generaciones. Pastillita para el alma. Pero ya hay que formar nuestra ONG y ahí hace con todo. Sí. Algún día, ¿no? Los Mendoza. Ahí sí se va a hacer ciencia por amor a saber que, no a saber, a conocer de la especie. Mira, cuando tengamos nuestro premium, ahí les decimos el proyecto que estamos cocinando. El secreto, sí. Se vuelven socios. Es referente a algo que hemos hablado acá, pues no se lo vamos a decir. Vamos a juntar potencias, pues, ¿no? Muy prometedor, ¿sí o no, Vero? Y sí, ¿para qué? Sí, y creo que lo más bonito es poder tener un proyecto que junta dos pasiones, ¿no? Y además que creo ya la gente debe haber dado cuenta ahorita que sí se fusionan bien, ¿no? Y que es chévere compartir estas opciones. Muy bien, gente. Ahí, nos hemos ido de floro, ¿eh? Nos hemos ido de floro. Es que si Siri no nos para, nosotros vamos a continuar. Es que Siri está reservada para allá. El temporizador no lo activó, pues entonces. No. Bueno, los que siguen la Yapa sabrán quién es Siri. Sí, los que ven la Yapa saben quién es. Y si no, ve a ver la Yapa. Listo, gente. Hasta acá nos fuimos en floro, sorry. Pero es que es un tema muy chévere. Es un tema muy chévere. Es que no nos gustó para nada el tema. Para nada. No teníamos nada que hablar. No. Nos vamos. Sí, nos vamos. Vamos. Y ahora me toca a mí la canción. Entonces voy a dejar mi cancioncita. Nos vemos el próximo. ¿Anuncios o está todo bien? ¿Anuncios parroquiales? No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Compártanos, califíquenos en Spotify, por favor. Con más gente, que siga llegando más gente. Estamos subiendo, Freddy, estamos subiendo. Sí. Muchas gracias, la verdad. Y tenemos, por favor, a toda la gente que nos ha llenado los formularios o que está en lista, no se preocupe. Paciencia. No se preocupe, paciencia. Es que no hacemos
¿cómo se dice? Entrevistas ¿Seguidos? Siempre seguidas. Sí. Es como que un episodio, una entrevista. Un episodio, una entrevista. Entonces, sí, tranquilos. Sí, ténganos paciencia. Sí van a salir, sí van a salir. No, Paciencia. somos los más interesados en que salgan todos, Sí, la verdad. sí. Sí, o sea que Ténganos sí o sí vamos a paciencia. hablar. Sí, gracias. Y gracias. Gracias por seguirnos, de verdad. Chévere. Gracias, gente. Listo. Nos vamos. Buena semana. Chao. Chau. Sé lo nuestro ha pasado y los dos lo que hicimos así. No fue tu culpa ni la mía, es que ya no se podía continuar. ¿Qué más da?